I will be honest with you, as I always am. Russia is now considering various scenarios for the coming years. One of them is particularly dangerous. If there is some pause in their aggression against Ukraine, any freezing of the situation, there will be a new critical moment. 2028. If Russia is allowed to adapt now, by the 2028, the Kremlin will be able to restore the military potential that we destroyed, and it will have enough strength to attack the countries in focus of Russian expansion. And in addition to Ukraine, these are definitely the Baltic states and definitely other countries where Russian contingents are present. This is clear information from our intelligence, and we are signaling it directly to you. The invasion may have been the beginning of the Third World War, and our civilization may not survive it. El multimillonario e inversor George Soros dijo que puede que la humanidad no sobreviva a esta escalada internacional que puede convertirse en un tercer enfrentamiento mundial y que lo único que podría salvar a la humanidad sería destruir a Putin. La mejor y única manera de preservar nuestra civilización es derrotar al presidente ruso Vladimir Putin lo más pronto posible. Para nadie es un secreto la enemistad que hay entre George Soros y Vladimir Putin desde hace varios años ya. El gobierno de Rusia anuncia una orden de detención contra el multimillonario George Soros, principal promotor del conflicto en... Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Esta vez vamos a tenerles un video nuevo acerca de la parábola de la Tercera Guerra Mundial. Cómo la Virgen María, a través de Miguel Ángel Poblete, profeta de Chile, nos menciona una parábola. La Virgen menciona que todo aquel que descifre esta parábola sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial. Y es que aquí quise detenerme con estos dos videos que te puse al principio, donde Vladimir Zelensky menciona que Rusia tiene planeado para 2028 invadir más naciones, y George Soros menciona que con la invasión de Rusia a Ucrania comienza la Tercera Guerra Mundial. Bueno, aquí la madre también da una fecha, y muchos dirán, volvemos a lo mismo, oye, pero es que no se dan fechas. Si un mensaje es de Dios, Dios nunca da fechas. Ojo, vamos a tener claro esto. La Biblia en Mateo capítulo 24 nos menciona que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera, nuestro Señor Jesús, solamente el Padre ni los ángeles saben el día ni la hora, pero ¿de qué? De la segunda venida. Es decir, nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, eso es bíblico y nada puede ir en contra de la Biblia, ni un mensaje profético, aunque digan que sea de la Virgen María o de nuestro propio Señor Jesús, porque entonces no serían ellos, porque Dios no va a ir contra su propia palabra. Entonces, que quede claro eso. Ahora, no estamos hablando aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, estamos hablando de que la Virgen está dando la fecha de la Tercera Guerra Mundial. Ojo, Tercera Guerra Mundial no tiene nada que ver con lo que habla Mateo capítulo 24, ¿ok? Entonces, una vez sabiendo eso, ahora sí, teniendo eso claro, podemos saber acontecimientos de otro tipo. Si la Virgen o nuestro Señor dan fechas, sí. Tenemos un ejemplo claro, los secretos de Medjugorje. Los secretos de Medjugorje van a ser en fechas. Los videntes van a tener que anunciar la fecha, el día, inclusive el lugar de dónde va a suceder ese acontecimiento o qué va a suceder. Eso con respecto a los secretos de Medjugorje. Para aquellos que digan, es que no se dan fechas. Sí, sí hay mensajes de fechas, pero repito, no son de segunda venida. Si tú te das cuenta, los secretos de Medjugorje son cosas o acontecimientos distintos a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Otro ejemplo, en Garabandal. En Garabandal, Conchita González sabe el día del milagro y 8 días antes de que suceda tendrá que anunciarlo al mundo. Ahorita no lo puede revelar, pero lo sabe. Y repetimos, el milagro no es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Marie-Julie Jaime, mística francesa, profetizó la muerte de Melanie, profeta de Francia, y ella supo el día, la fecha y la hora en la que iba a morir Melanie, y lo reveló. Entonces, para que más o menos tengas en cuenta de que cuando nuestro Señor Jesús o la Virgen María dan un mensaje en cuanto a alguna fecha,
Si esta se cumple es porque es profecía de Dios. Si no se cumple, obviamente es un falso profeta. Pero estamos hablando de acontecimientos diferentes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, haciendo este paréntesis, vamos a leer la parábola que dio la Virgen María en Chile a Miguel Ángel Poblete, profeta precisamente de Peña Blanca. Este mensaje fue dado por la Virgen María el 22 de julio de 1984. Y antes de entrar al análisis de lo que viste en los videos a principio donde Zelensky menciona esto y George Soros lo otro, vamos a leer este mensaje para poder hacer un análisis completo. Dice, escuchemos, parábola de la Tercera Guerra Mundial. Solución. Dice, les voy a leer la parábola y dice así. He aquí que eran 3 pastores. El primero tenía a su cargo 100 ovejas, el segundo 40 y el tercero 10 ovejas. Llevaron los pastores a pastar sus ovejas. El de las 100 ovejas las dejó en el camino cerca de barrancos y quebradas con terrenos llenos de ortigas. El segundo dejó sus 40 ovejas a la orilla de un gran lago. Muchas se ahogaron mientras las restantes caminaban por áreas llenas de cardos. El que tenía a su cargo 10 ovejas las llevó a la cima de un cerro lleno de pastos aromáticos. Las cuidó, las vigiló y cuando tenían hambre se preocupaba que comiesen y cuando tenían sed que bebiesen. El de las 100 ovejas llegó al fin con su jefe, con solo 65. El de las 40 ovejas con solo 16 y el de las 10 con las 10 muy bien alimentadas. El jefe dijo al de las 100 ovejas, «Te faltan ovejas». Él respondió, «Se han perdido, señor». «Pues ve a buscarlas», le dijo el jefe. A lo que el pastor replicó con una mentira que luego fue descubierta. «No se pueden ir a buscar, pues tal vez se las han robado». El jefe, como este pastor no había cuidado las ovejas y las había dejado solas, y por eso habían muerto muchas, le quitó el 10% de su salario. El otro pastor, el de las 40 ovejas, ¿a qué hora llegaba con 16? Se disculpó ante su jefe diciendo, «Un pastor llamado Pedro me las ha robado», y el jefe le dijo, «¿Quién te las robó?» «Un pastor llamado Pablo», respondió. Por último vuelve a preguntar el jefe, «¿Quién te las ha quitado?» «Un pastor llamado José», fue la respuesta. El jefe le dice, «Te has equivocado 3 veces. ¿Qué manera de contradecirte? ¿Qué hiciste realmente con las que faltan?» Y el pastor, temeroso de perder la vida o el salario, dijo, «Tal vez andan por ahí». El jefe, que todo lo sabía, sentenció, «No las supiste cuidar y se han ahogado. En el camino vi muchas muertas. Tendrás un castigo. Te quitaré el 8% de tu salario». El de las 10 ovejas, que era el tercer pastor, llegó con 24 y el jefe le dijo, «¿No tenías solamente 10 a tu cargo?» Y el pastor replicó, «En el camino encontré estas agonizantes, que pedían auxilio. Las consolé y curé porque son tuyas. Tienen tu marca». El jefe vio que eran de él y dijo, «Me has traído las que te he encargado y las que iban a la muerte. Te daré no solo el salario, sino también el reino de los cielos». El que tenga oídos escuche y el que descifre comprenderá las demás profecías. El jefe es nuestro Señor Jesucristo. El de las 100 ovejas es un obispo descuidado y por eso fue al infierno. El de las 40 es un sacerdote que fue al purgatorio, ya que no se preocupó lo suficiente. El de las 10 ovejas es otro sacerdote que va al cielo por el amor demostrado a su Señor. El de las 40 tiene relación con la 5ª letra del alfabeto griego. El que descifre esto sabrá la fecha de la Tercera Guerra Mundial, para estar alerta. Escuchen, solución, viene la solución. El supuesto que debe hacerse para calcularlo es que debe ser tan simple que cualquiera lo pueda resolver. Solamente se necesita saber sumar y restar, nada de porcentajes ni de otras cosas. Y la clave está en que la Santísima Virgen le pregunta a todos los que están en el cerro, ¿alguien lo resolvió? Simple, simple, simple. En muchos problemas matemáticos hay información que no es relevante, que no se utiliza para llegar al resultado. Este es el caso. Veamos.
Lo que hay que hacer es calcular cuántas ovejas faltan, y esos son los años que faltan para la guerra. El de 100 llegó con 65, es decir, perdió 35. El de las 40 llegó con solo 16, es decir, perdió 24. El de las 10 llegó con sus 10 más 14 que encontró. Las perdidas son 35 más 24 menos 14, eso da igual a 45. Se le restan 14 porque las encontraron. Por tanto, faltan 45 años desde la fecha que se dio la parábola. Fue entregada el 22 de julio de 1984. Vamos a una calculadora de tiempo y da como resultado 2029. Veamos si podemos llegar a un día y mes. El de las 40 tiene relación con la quinta letra del alfabeto griego. El de las 40 llegó con 16 ovejas, por lo tanto, es un día 16. Es un 16 del 2029. El mes puede ser el 5, es decir, mayo, o bien la quinta letra griega es épsilon, que tiene 7 letras, es decir, mes de julio. Aquí quiero hacer un paréntesis para aportar, nada más para aclarar. Aquí, obviamente, en cuanto al mes, recuerden que la madre menciona que tiene que ver con la quinta letra del alfabeto griego. Y la quinta letra del alfabeto griego, por eso dicen, como dicen quinta, podemos suponer que puede referirse al mes 5, que es mayo. Pero por otro lado, si tú buscas la letra del alfabeto griego, que es épsilon, épsilon está compuesta por 7 letras, cuéntalas, por eso dicen que probablemente, si no es mayo, es julio. Y luego dice, pensemos que la Santísima Virgen quiso dar la parábola el día 16 de julio de 1984, pero por algún motivo no lo pudo hacer. Tal vez el vidente no estaba disponible o la Virgen María estaba ocupada ese día y le entregó unos días después. Conclusión. De acuerdo al ejercicio matemático presentado por la Virgen, el resultado es 16 de julio del 2029. Va a ser fácil darse cuenta si es ese día, porque ya meses antes las relaciones internacionales estarán en su peor momento. Siempre Dios Padre puede modificar las fechas de acuerdo a la realidad del momento. Por las oraciones de los fieles, la guerra se puede atenuar o eliminar. Y pues bueno, hasta aquí quería mencionarles esta parte de la parábola. Primero para hacer, ahora sí podemos hacer un análisis de los videos que les puse al principio y de esta parábola. Si ustedes se dan cuenta, la madre está diciendo que prácticamente a mediados de 2029, mayo, julio de 2029, se puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Ahora vamos a comprender los videos que les puse al principio. De hecho, quiero que investigues tú una noticia que está en redes sociales. Se menciona que China planea invadir Taiwán para 2027. Recordemos que esto es una agenda de la élite, no es de nosotros. Entonces, imagínate, tienes el conflicto entre China y Taiwán, que para nosotros ya no es nuevo, ya desde Donald Trump se anunciaba, desde que él estaba de presidente se anunciaba esto. Entonces vemos que hay una posibilidad de que China invada Taiwán, claro está, porque anteriormente, para los que no saben de historia y no me voy a meter mucho en esto, Taiwán pertenecía a China, digámoslo así, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiere China es volver a conquistar esa parte que le hace falta. Al igual que ahorita, por ejemplo, lo vemos con Rusia, Ucrania, Polonia y todas las naciones aledañas también formaban parte de Rusia anteriormente. Por eso más o menos para que vayan y sepan por qué los conflictos. Ahora, vamos a tener en cuenta eso. Ya tenemos entonces que esto es una noticia, esto no es de la Virgen María. Noticias mencionan que China quiere invadir Taiwán en 2027. El video que les puse al principio menciona Zelensky que Rusia quiere invadir en 2028 a las demás naciones. ¿Cuáles son esas demás naciones que Rusia planea invadir? Te las voy a decir. Ucrania obviamente está, después vendría siendo Bielorrusia, Polonia, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo,
Suiza, Austria, Francia, España, Italia, Inglaterra y Alemania. Estos serían como que los que están en el radar de Rusia. Entonces, tienes que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque repetimos, miren, lo importante de este mensaje de Peñablanca para mí es que si realmente la Tercera Guerra Mundial va a darse para 2029, que yo sí lo veo muy posible, por lo que está sucediendo ahorita, tienes que ver estos acontecimientos. Recuerden que antes de que la Tercera Guerra Mundial se intensifique, tendrías que ver que después de que Rusia conquiste Ucrania, tendrá que venir con estas demás naciones que te mencioné, Bielorrusia, Polonia, etcétera. Y si tú también te vas a las noticias, Rusia ya ha amenazado a Polonia. Rusia ha amenazado a Polonia de que no se una a la OTAN porque si no va a sufrir, digamos, la misma consecuencia que Ucrania. Hay que tener en cuenta eso para que veas que esto viene. Ahora, repito, esto no se va a dar en un día. Si tan solo llevamos la parte de Ucrania, ¿cuánto lleva, no? Ahora, ojo, mucho cuidado aquí. Estas son cosas de las que tenemos que ver porque aquí mencionamos que para que se dé la Tercera Guerra Mundial, es decir, la Virgen nos menciona que para julio, probablemente mayo, julio de 2029. Lo que no sé, y eso sí quiero compartírtelo, como todo esto es opinión personal. ¿Y de dónde te saco estos países? Perdón, tengo que hacerte esta aclaración. Estos países los menciona Mary Julie Janey. Mary Julie Janey es esta profeta mística de Francia, ¿sí? Que precisamente nos revela lo del escapulario morado, la cruz del perdón, la medalla del buen amparo, además de otras cosas que nos van a ayudar para estos acontecimientos. No es algo, repito, esto no es algo mío. Estos países que te mencioné son revelados por nuestro Señor Jesucristo a Mary Julie de cómo va a atacar Rusia. Entonces, ojo, nada más quiero que tengas en cuenta esto. Ya te mencioné Peña Blanca, de la fecha de la posible Tercera Guerra Mundial. Te estoy mencionando ahora Mary Julie de cómo va a empezar Rusia a conquistar Europa. Y ojo, tenemos ahora la profecía del padre Michel Rodríguez, donde él también menciona que Irán y Corea del Norte atacarán a los Estados Unidos. Entonces, también ahí tenemos otro foco de alerta para que sepamos cómo vienen los acontecimientos, porque muchos dirán, oye, ¿y Estados Unidos cuál será el papel? Bueno, Estados Unidos también entrará en guerra y en conflicto con estas dos naciones. Tenemos otra cosa más. En Peñablanca, y ahorita les quiero leer este mensaje, menciona que tanto Chile y Argentina también van a entrar en guerra. Chile y Argentina van a tener una guerra. Para todos aquellos que me mencionaron hace unos videos cuando hablé de esto y me dijeron, oye, pero es que ya Rusia y Chile firmaron un tratado de paz en 1984, me parece. Y sí, en efecto, fue a través de la mediación de la Unión Europea, si no mal recuerdo, junto con el Vaticano, para que no entraran en conflicto estas naciones. Pero ojo, ahorita vas a escuchar el mensaje de la madre donde se menciona que sí van a entrar en guerra estas dos naciones. Entonces, tenemos que también en América Latina va a haber guerra en estos dos países, más aparte suma Estados Unidos. Ahora, también Peña Blanca menciona algo muy importante y eso es algo que yo he estado en la investigación porque digo China. China se supone que es el dragón rojo de la cual nos habla el Apocalipsis. Y yo dije, bueno, ¿por qué ni Mari Julie, ni el padre Michel, ni Peña Blanca, bueno, perdón, ni alguna otra profecía mencionan a China? Se supone que China tiene un papel importante, bueno, digo importante en cuanto a la profecía, porque al final de cuentas, pues está engañada por Satanás y obviamente para conquistar las naciones y quiere someterlas a la marca de la bestia. Entonces, Peña Blanca sí nos menciona qué va a pasar con China y menciona que China invadirá a Rusia. Escuchen bien, muchos dicen que Rusia es aliado de China y aparentemente se ve eso en las noticias, pero la Virgen de Peña Blanca revela que China invadirá a Rusia y también invadirá los Estados Unidos de América. Y es que precisamente eso es lo que les quiero compartir ahorita y se los voy a leer para que vean que no es algo mío. Eso está en los mensajes de Peña Blanca.
Y obviamente hay que estudiar también mucho Peñablanca. Yo les aconsejo que si quieren leer y estudiar Peñablanca, porque son varios libros, sí, sí hay que hacerlo. La verdad es que tengo muy claro ya algo, que Peñablanca va a volver a ser estudiada y va a ser autorizada. Más adelante les voy a seguir mencionando por qué y les voy a dar los fundamentos que hay para ello. Miren, vamos a escuchar esto. Dice, una guerra llegará por causa de Estados Unidos y Rusia traerá la voz de la guerra a la Argentina y luego Argentina peleará con Chile y será una guerra grande, con muchos muertos. Mas la gente que no acceda a estas súplicas que pido tristemente se arrepentirá. Recen el rosario y hagan penitencia. Entonces, aquí vete y dando cuenta cómo dice, una guerra llegará por causa de Estados Unidos. Y sabemos que Estados Unidos provocó lo que hay, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania recientemente. Lo provocó por querer invitar a Ucrania a la OTAN. Y luego dice, eh, dice, Rusia traerá la voz de la guerra a la Argentina y luego la Argentina peleará con Chile. Esto está por pasar. Esto es una profecía para todos repito, los que me decían, no, es que eso ya pasó. No, este mensaje es de 1900, el 15 de junio de 1983. Y el conflicto que ustedes tenían, si no mal recuerdo, del conflicto de Beagle o Tigel, no recuerdo, que son, digamos, las islas aledañas entre Chile y Argentina, era una pelea, digamos, por territorio. Ese conflicto se dio desde un poquito antes de este mensaje, si no mal recuerdo, 1977 a 1984. Entonces, no piensen que este mensaje se refería a eso, porque aquí la madre, repito, y dice, y será una guerra grande con muchos muertos. Argentina y Chile en ese momento iban a entrar en conflicto, iban a entrar en guerra y no entraron. Y aquí la madre está especificando que sí va a haber guerra y que va a haber mucha gente que va a perecer debido a eso. Entonces, para que quede claro, solamente para las personas que me decían, no, es que eso se refiere a otra cosa, no. Vamos a también aprender a leer para que no caigamos en eso. A ver, vamos a ver ahora el otro mensaje que les quería compartir. Aquí no lo tengo, donde se habla de Rusia. Escuchemos, ¿eh? Denme un momento. Y dice así. Escuchen. Dice, a ver, perdón, permítanme. Pues bueno, en lo que lo encuentro, porque se me está perdiendo, solamente quiero aclarar algo. Que también debemos de tener en cuenta los secretos de Medjugorje. Los secretos de Medjugorje no van a salir así nada, más bien estos acontecimientos no se van a dar antes para mí de los secretos de Medjugorje, porque los secretos de Medjugorje se tienen que venir antes de que suceda esto, porque si no, probablemente no los podamos escuchar. Entonces, esto es muy importante. Ahora miren, dice, ya lo encontré, dice, el mundo está en tiempo de prueba. Al Santo Padre lo van a ver llorar, tocando la puerta y no se le abrirá. China, ¿qué vas a hacer? El mundo piensa que Estados Unidos y Rusia serán aliados. De serlo, así les digo, China será el primero que ataque a Rusia y Estados Unidos será invadido. Recen mucho por su pastor y por todos ustedes. Entonces, fíjense cómo aquí la Virgen María le dice a Miguel Ángel que en dado caso de que lleguen a unir fuerzas Rusia y Estados Unidos, China invadirá a las dos naciones, primero a Rusia y luego a Estados Unidos. Muchos dirán, oye, ¿y cómo será eso? Porque aparentemente como que teniendo estos mensajes, dices, bueno, si ahorita hay un conflicto y Estados Unidos está apoyando a la OTAN, ¿cómo me dices que Rusia va a unirse a los Estados Unidos? Eso es una locura, suena a locura, pero les voy a decir algo. ¿Recuerdan un mensaje de nuestra madre de Fátima? Y también aquí en Peñablanca mencionan que
¿Rusia se convertirá? Pues bueno, para mí, cuando el Papa Francisco pueda viajar a Moscú y probablemente ya la Tercera Guerra Mundial esté en un punto, digamos, medio, si no es que máximo, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Rusia se tendrá que convertir. Y cuando Rusia se convierta, probablemente pueda entablar nuevamente pláticas con los Estados Unidos. En ese momento, China tendrá que invadir y atacar Rusia, porque el plan del nuevo orden mundial es conquistar al mundo entero y, digamos, abolir el catolicismo. Entonces, si Rusia se convierte, obviamente cuando la madre dice que Rusia se convertirá es que aceptarán la religión católica. Entonces, en ese momento tendrán que China, como es un país con el comunismo, con el ateísmo marxista, tendrá que invadir las dos naciones. Entonces, simplemente para darles una idea de cómo podría ser esto, no soy, digamos, no estudié como para eso, no puedo tampoco hablarles de más, simplemente es una opinión mía y pues bueno, tener en cuenta todos estos acontecimientos. Repito, si nosotros tenemos en cuenta cómo va a venir la invasión de Rusia al mundo, recuerden que también hay varias profecías donde mencionan que la bandera del comunismo, la bandera roja, se instaurará en Italia, en el Vaticano. Entonces, ahora, esa bandera roja es del comunismo, pero el comunismo no nada más es Rusia, también es China, y China también su bandera es roja. Entonces, diríamos, allí es donde tenemos que tener cuidado, porque probablemente esas profecías no se refieren obviamente a Rusia, sí, porque finalmente es quien va a conquistar Italia, pero al final el que va a mandar en el mundo entero va a ser China. Repito, porque ahí está el símbolo del dragón rojo, el dragón del Apocalipsis que nos menciona San Juan en el capítulo 12. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo ahí, ¿vale? Para que tengan en cuenta estos acontecimientos. Entonces, simplemente dejarles allí esto, decirles nuevamente que ahorita estamos en una etapa de conversión. ¿Qué es lo que se aconseja a todo esto? ¿Qué es lo que la madre aconseja ahorita? Miren, lo importante para todos nosotros es que vivamos divina voluntad. Repito siempre, porque muchos se podrán decir, oye, ¿y qué hay con lo demás? Ahorita vamos a dar un listado de qué puedes tener a todo esto que viene, qué necesitas para tu alma, pero qué necesitas también para prepararte, digamos, en cuanto a lo físico, ¿no? En cuanto a lo material. Y es que miren, desatándose todo esto que aquí les mencioné, se aperturan los sellos apocalípticos. Y entonces tenemos que ver que junto con eso se va a dar también el cierre de iglesias. Para cuando se venga esta tercera guerra, las iglesias cerrarán sus puertas, como en 2020 con el bicho. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces la Eucaristía en ese momento tratarán de abolir la Eucaristía, tratarán de los sacrilegios, obviamente entrarán a matar a los católicos, persecución vendrá con derramamiento de sangre. Entonces mucho cuidado allí en todo esto. Y bueno, simplemente para tenerlo en cuenta, y bueno, no nada más a los católicos, a todo aquel que incluso sea de una secta protestante y que no reniegue de su fe en Cristo, también va a ser perseguido. Entonces, nada más para las sectas protestantes o los hermanos separados que me siguen en mi canal y que escuchan las profecías, que también tengan en cuenta eso y sepan cómo va a venir esto. Repito, por eso es importante que, ojo, que nadie les engañe y les mienta también. Deben de suceder los 10 secretos de Medjugorje antes de todo esto. Para mí, antes de que venga la Tercera Guerra Mundial como tal, se deben aperturar los secretos de Medjugorje para que los podamos escuchar y la gente pueda cambiar antes de que venga todo esto. Porque si ustedes se dan cuenta, esto no va a ser un jueguito de espadas, un jueguito donde nada más va a durar un día o dos. Y aquí la gente va a tener que empezar a reflexionar sobre su conversión a Dios. Ahora, vamos a qué es lo que debe de tener cualquier persona. Debe de hacer oración. Obviamente la conversión es lo primero, su conversión a Dios. Debe de creer nuevamente en Dios y seguir su conversión. No de un día, sino de aquí hasta que muera. ¿Qué es lo que debe de hacer? Oración, ayuno, penitencia, sacrificios.
Vivir divina voluntad. Si tú vives divina voluntad, vas a ver que lo que va a pasar lo vas a ver con otros ojos, porque está en la voluntad de Dios que esto pase. En nuestro querer está que esto no suceda, en nuestra humanidad, porque nuestro querer no quiere que vivamos esto. De cualquier persona, inclusive si tú le preguntas a una persona que no es católica, que sea atea o ateo, si tú le preguntas, oye, ¿te gustaría vivir una tercera guerra? Te van a decir que no, porque creo que hasta el más malo, digámoslo así, no le gustaría que en su país hubiera ese tipo de cosas. Entonces, en nuestro querer no está eso, pero como nos hemos olvidado de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios, en el querer de Dios sí está que pase todo esto, porque muchos pensarán que esto es malo y que Dios es un Dios castigador y es un Dios malo. Cuando tú empiezas a leer la divina voluntad, te vas a dar cuenta que Jesús le dice a Luisa Picarreta que los castigos que viene, inclusive esto, los sellos apocalípticos, son parte de su misericordia, son parte de la misericordia de Dios hacia la humanidad, porque si no hubiera incluso estos castigos, todos se fueran al infierno directamente. Entonces, por eso les digo, importante que lean Divina Voluntad. Son 36 volúmenes, el libro se llama Libro del Cielo y son 36 volúmenes. Están muy interesantes, les invito a que lean y a que sobre todo practiquen. Porque también ahí nuestro Señor pide almas víctimas, que se ofrezca a la gente como alma víctima, pero tú no puedes ser una alma víctima si no aceptas la divina voluntad primero, si no la vives. Pero si tú no la lees, ¿cómo la vas a conocer y cómo la vas a vivir? Importante que la gente lea a Luisa Picarreta y sus libros de la divina voluntad, porque repito, para que también esto no pase, debe de haber almas víctimas. A mayor número de almas víctimas, esto se puede mitigar. Si van a morir 6 billones de personas, probablemente mueran 3, probablemente. Eso solamente Dios lo sabe. Pero si tú te ofreces como alma víctima, obviamente tu ofrecimiento Dios lo va a considerar para que más gente se salve. Ahora, y no nada más tu familia, sino hablo del mundo entero. ¿Qué más debes de tener, de vivir, de hacer? Comunión diaria, ir a misa y comulgar diariamente o lo más frecuente que puedas, mínimo los domingos. Si no puedes diario, mínimo los domingos no puedes faltar a misa. Confesión de vida, si no has hecho tu confesión de vida es importante porque de esa manera blanqueas tu vestidura. Cuando se habla en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo, me parece 7, 8 de los 144,000 y en el Apocalipsis 14, todas estas personas de las que habla que vienen con vestiduras blancas es porque son las personas que han hecho su buena confesión de vida y que aparte viven la divina voluntad. De ellos es de los que habla nuestro Señor ahí. No habla del pueblo de Israel, porque recuerden que todos somos el pueblo elegido. Desde que nuestro Señor Jesús vino, ya se quitó eso de que el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel. No, todo aquel que cree en Cristo, y lo dice San Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, que todo aquel que cree en Cristo es parte de ese pueblo elegido de Dios. Entonces los 144,000 son todas esas personas, sobre todo sacerdotes, que van a ofrecerse como almas víctimas para que la gente viva. Y hablo de la gente, de los fieles, que de alguna manera también va a haber fieles que van a formar, no del 144,000. Cuando ustedes leen en el Apocalipsis habla de que aparte de los 144,000 va a haber más personas que, porque dice San Juan, después de ellos vi a otra multitud inmensa con vestiduras blancas. Esa multitud inmensa van a ser los fieles, aquellos que también hicieron una buena confesión de vida y que empezaron a vivir divina voluntad y que se ofrecieron como almas víctimas para todos los sellos apocalípticos que vamos a vivir. Entonces, muy importante que sepas eso. Ahora te repito, muchos dirán, bueno, entonces yo no quiero ser alma víctima, yo quiero entrar a un refugio. No es así. También para entrar a un refugio, para entrar a los refugios, tienes que vivir divina voluntad. Se lo mencionaba nuestro Señor Jesús a Margarita del Llano, profeta de España, que todo aquel que tiene que empezar a vivir y hacer su querer, su voluntad. ¿Para qué? Y ojo, y con ello tienes que ofrecerte como alma víctima primero. Tú tienes que ofrecerte como un holocausto a Dios. Y nuestro Señor es el que tomará la decisión de si eres alma víctima y eres mártir o
si por otro lado vas a vivir los 1000 años de paz, vas a entrar a los refugios. Eso no depende de tu querer, eso depende del querer de Dios. Por eso repito, necesitas unir tu querer al querer de Dios y eso es parte de vivir la divina voluntad. Si no te unes al querer de Dios, probablemente vayas a sufrir mucho, porque en tu querer puede estar entrar a un refugio con tu familia. Y si Dios en su querer dice, pues toda tu familia se va a ir y se va a morir en los sellos apocalípticos, si no aceptas el querer de Dios, puede que tu fe en ese momento caiga y llegues a odiar a Dios. ¿Por qué? Porque tu querer no estuvo unido al de Él. Por eso debes de tener mucho en cuenta esto que te estoy compartiendo. No vayas a caer en el engaño de Satanás también por querer hacer tu voluntad y no la de Dios. Confesión de vida está en español y en inglés. Tenemos una guía para aquellos que no hayan hecho la confesión de vida. También tengo en este canal titulado Confesión de vida, parte 1, parte 2, parte 3, 4, 5 y 6, para que veas los videos y ahí vayas anotando cómo hacer una buena confesión de vida. Por otro lado, te voy a dejar mi correo en el primer comentario para que me solicites la guía. Esta no tiene ningún costo. La tengo en PDF y la tengo en español y la tengo en inglés. Para todos aquellos que hablan inglés y que quieran hacer una confesión de vida, también tengo la guía. Necesitas ver nada más los videos para que en los videos yo explico toda la guía y repito, ¿por qué? Porque probablemente hay algún pecado, sobre todo los dogmas de fe de la iglesia, porque toco todos los dogmas de fe que tiene la iglesia católica en esa guía para que puedas hacer una buena confesión de vida. ¿Qué más? ¿Qué más si has hecho? Y obviamente si tú ya hiciste tu confesión de vida, hacer una confesión, aunque sea semanal o una vez al mes mínimo. Después de ahí, ¿qué más tienes que tener? Tus sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, la confesión, unción de enfermos y matrimonio. Si es que vives en unión libre, lo aconsejable es que te cases. Repetimos, muchos dirán, oye, pero es que mi pareja no quiere. Ora mucho por él o por ella para que puedas llevar a cabo ese sacramento. ¿Qué más? Sacramentales. Ahorita vamos a hacer una lista de los sacramentales que debes de tener y bueno, de hecho creo que eso será para el próximo video porque si no sería muy largo el video. Pero sacramentales que debes de tener agua, sal, aceite y otros más para los últimos tiempos. También ya está hecho, ya haré el video después de este para que sepas cuáles son los que debes de tener. ¿Qué más? Obras de caridad. Las obras de caridad también las tienes que hacer porque es parte de la divina voluntad. Inclusive esto nos lo enseñó nuestro Señor Jesús desde antes. La divina voluntad está reflejada en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque hacer divina voluntad es hacer las obras como las hizo nuestro Señor Jesús, no como las estás haciendo tú. Porque repetimos, muchas veces yo hago una obra de caridad, pero con enojo, lo hago por compromiso, lo hago porque si no, no entro al cielo. No, todo se debe hacer por amor. Jesús hizo obras de caridad por amor, no por compromiso, no porque está en los mandamientos, por amor. Entonces hay dos cosas diferentes en las que tú haces una obra de caridad, cómo lo haces tú y cómo lo hace Jesús. ¿Qué más tienes que tener? Consagración de tu alma al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración es bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort, es por 33 días, me parece que están los Caballeros de la Virgen María o los Heraldos del Evangelio, que ellos hacen consagraciones por internet, por si tú no las has hecho, hazlas, muy importante que hagas tu consagración con tu familia. También que tienes que tener consagración de hogar. Tu hogar debe de estar consagrado. Eso el padre Michelo mencionó, cómo debes de consagrar tu hogar. También voy a dejar los videos en el primer comentario por si tú no sabes cómo consagrar tu hogar, te voy a explicar porque eso ya es un video que ya hicimos hace tiempo. ¿Qué más? Las indicaciones dadas por el cielo. Para el próximo bicho, porque va a haber un próximo bicho y ya lo tenemos también en mi canal, te voy a volver a subir el video aquí para que sepas cuál va a ser y cómo debes de afrontarlo. También la madre ha dado indicaciones para eso, porque repito, no, lo que va a haber un nuevo piquete, ¿sí? Entonces tengan cuidado. Eso está en mi canal de Telegram, aquí no puedo hablar de eso. Te voy a dejar en el primer comentario también mi enlace de Telegram para que veas de qué se trata y qué debes de tener para eso.
¿Qué más? Para la hambruna, recuerden que los sellos apocalípticos vendrá también la hambruna y debes de tener alimentos guardados. ¿Qué consejo te doy para los alimentos? La zampa. La zampa es muy importante que la hagas porque esa va a durar mucho tiempo. ¿Cómo hacerla? Ya haré un video sobre eso o te dejaré el link para que veas cómo se hace. Son algunas de las cosas que tienes que tener. Hay más cosas, como te dije, el video de los sacramentales y para qué sirve cada uno, te lo haré llegar para el próximo video. Si te interesa, el próximo video después de este, estaré publicando el video de los sacramentales que debes de tener para estos últimos tiempos. Y pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que te haya servido este análisis que estamos haciendo. Vamos en próximos videos posteriores a ver más acerca de esto. Iremos anunciando conforme se vayan dando los acontecimientos también. Pero te repito, a todo esto vive divina voluntad. Si tú vives divina voluntad, vas a ver que lo que pase lo tendrás tan claro que vas a decir, esto es voluntad de Dios y no voy a ir contra la voluntad de Dios. Si en la voluntad de Dios está que mi familia, toda mi familia, se vaya en los sellos apocalípticos, y cuando digo se vaya es que perezca, que se vayan. Si en la voluntad de Dios está que la mitad de mi familia entre a un refugio y la otra mitad se vaya, que así sea porque es voluntad de Dios. Si yo no voy a llegar ni siquiera a vivir los sellos apocalípticos porque me va a tocar irme antes a mí y a mi familia, que también sea así porque es voluntad de Dios. Debes de empezar a vivir divina voluntad para que no te duela. Muchas personas, y yo te voy a decir algo, una de ellas fui yo, que cuando vino lo del bicho de 2020, perdimos familiares y duele, porque el dolor nadie te lo va a quitar, es un ser querido, pero tienes que empezar a aprender que en la voluntad de Dios él o ella o ellos o ellas se tenían que ir porque era voluntad de Dios. Se fueron personas jóvenes, 20, 15, 25 años, 30 años. Muchos dirán, oye, pero a él le faltaba vivir, ¿por qué Dios se lo llevó? Repito, porque era voluntad de Dios. En el querer de Dios era el tiempo fijado para esa alma para que fuera ya. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros aquí en la tierra y Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Que tú no lo quieras ver así o aceptar, eso ya es tu querer, no es el de Dios. Por eso te repito, para que no choques entre tu querer y el querer de Dios, aprende a vivir divina voluntad. Y ya verás que esto lo verás de otra manera. ¿Que va a ser fácil? No, nada es fácil. El camino de la cruz ya lo dijo nuestro Señor, ¿no? Pero de la mano de Él va a ser más liviana, no va a ser tan fuerte, no va a ser tan, vaya, no te vas a morir por cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y cuando hablo de no morir es literal, ¿no? Es decir, te va a costar, va a haber sufrimientos, va a haber dolores, va a haber angustias, vas a llorar, te va a doler, sí, pero es parte de la vida de un cristiano. Todo aquel que cree en Cristo, independientemente de la religión que practique, pero sobre todo de la Iglesia Católica, que es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús, todo cristiano católico que no cargue su cruz, ya lo dijo nuestro Señor Jesús en los Evangelios, no es digno de mí. Entonces, pues nada más hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si tienes alguna aportación, algún comentario o observación que hacerme, en los comentarios, por favor, que Dios te bendiga.